Y antes de que se me olvide, no olvide que el próximo domingo queremos honrar a nuestra hermana Diana Salazar. Será su último domingo en la iglesia aquí con nosotros y queremos tener decir algunas cosas, en especial honrándola a ella por 16 años que ha estado en la iglesia. Next week we want to honor Mrs. Jose Escobar, Diana Salazar, for being with us 16 years. She and her family are moving back to Mexico, and so next Sunday will be her last Sunday with us. Así que estemos orando, por favor, por ellos. Yo sé que han estado trabajando duro para hacer lo que tienen que hacer para hacer ese cambio. Oremos, por favor, por ellos. Ahí, pues, Primera de Timoteo, capítulo 3. 1 Timothy, chapter 3. And we'll read one verse 15, and then we'll go back and begin, and then we'll read verses 14 through 16. Dice la Biblia en versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. En esta mañana pues quiero tratar con el tema que empezamos desde cuando celebramos nuestro aniversario, conociendo que la venida del Señor está ya cerca. Estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene pronto. Y es lo que dice, y lo siento que tenemos tapado el cartelón que hicimos para ese día, introduciendo el tema para este nuevo año. Hay algunas cosas que nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios debemos saber. Y una de esas cosas es que debemos saber qué es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. With our anniversary, we introduced a new theme for the year, and that was, which is said on this poster, which we covered up last week because of 4th of July. But it says, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Tenemos nosotros el deber como cristianos y como hijos de Dios. Ya después de hoy quitamos esta planta de ahí para que se pueda ver ese cartelón y ese versículo. But we need to learn what it is that God has for us as Christians to learn. And one of those things that we need to know about is what God thinks about the church. And the church that I'm talking about is the congregation, and that is the people. La iglesia a la cual me refiero en esta mañana no es el local del 6600 Northwest 50, Bethany, Oklahoma. Me refiero a la gente, la iglesia. Porque la iglesia es la gente, no un lugar. The church is the people, not a place, not a location. Although a location is important. Sí es importante un lugar donde uno y donde la iglesia se reúne. Mire versículo 14.
And let's go back up to verse 14 and we'll read down through verse 16. Dice la Biblia, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo. Now we have the apostle Paul writing to Timothy. Dice en discutir, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos aquí al apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo, diciéndole cuál es la importancia de la iglesia y cómo es que él debe conducirse en la iglesia. We find here the apostle Paul writing to Timothy, telling him, who is now a pastor and has the charge of this congregation of which he is over, telling him how important it is for him to behave, as we read in verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Saben que como pastores debemos reconocer lo importante que es nuestra obra, nuestro servicio en la casa de Dios. No es nuestra casa, no es nuestra iglesia, es su casa, es su iglesia. It is important for us as pastors to realize, to recognize the importance of the job that we have as we serve the Lord in a church. And it is important for you to learn and to know the importance of what the house of God is. And that's why it's important for us to behave in the right way in church. Por eso merece que nosotros nos portemos bien en la iglesia. Por eso tenemos una clase para los niños, para que los adultos puedan escuchar la palabra de Dios. Hay que hacer las cosas decentemente y con orden. No podemos tener a los niños corriendo por aquí, jugando por allá, por abajo de las sillas, por arriba de las bancas, por arriba de los padres, etc. And that's why we need to remember that what we do in church ought to be done decently and in order. And that's why we have a nursery, so the kids and babies aren't crawling under the pews and over the chairs and over their parents and their brothers and sisters. Why? Because it is a house of God. Amen. Espero que eso no lo moleste. Hopefully that doesn't offend you. Es la iglesia, la casa de Dios. Siempre recuerdo, y hermano Halcón, recuérdeme por favor de unas fotos que debo mandarle al hermano Hudson. Pero él fue conmigo en una ocasión y fuimos a Guatemala, donde fui a predicar. Fuimos también en ese viaje a Honduras, donde allí predicamos y también él predicó. Y gracias a Dios por el buen tiempo que tuvimos. Y volviendo a lo que acabo de decir, en cuanto a hacer las cosas decentemente y con orden. Recuerdo ahí en Honduras, predicando el hermano Hudson, que unas hermanas de la iglesia con bebés dándoles de comer a esos bebés en la iglesia, no con tetera, sino como Dios hizo
para que las mujeres hicieran para alimentar a sus bebés. Y pues el hermano le estaba predicando de este lado y vio a esa hermana y que se hizo para el otro lado para no estar viéndola a ella. Hubiera sido diferente si se hubiera tapado, pero ni se tapó. Se hace para este lado y que otra hermana aquí también. One year, Brother Hudson and I went to Guatemala and to Honduras to preach. And as he was preaching, I was interpreting for him. There was a lady in this side of the church who began to breastfeed her baby. Him not wanting to see that, you want to look at the people and see what they're doing, whether they're asleep or not. He got embarrassed for her, and it would have been different if she would have covered up, but she didn't. So he moved to the other side. And the same thing happened on that side of the church. And so he reverted back to the middle and began looking over the heads instead of at the people. Así que eso distrae. Buenos días. And so that brings disorder in the church. It causes people to be distracted. Se distrae la gente. Y no oyen, no escuchan la palabra de Dios predicada por el hombre de Dios en la casa de Dios. And so that brought some sense of disorder in the church. Now that was the norm for them. But those kind of things distract the man of God preaching the word of God in the house of God. Buenos días. Ahora, volviendo otra vez al pasaje que empezamos a leer. Mira el versículo 16, coming back to verse 16. Dice la Biblia aquí: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. He says in verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Verse 16, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tenemos nosotros la responsabilidad de tratar a la iglesia como debe ser tratada, como una institución que nuestro Señor edificó, plantó aquí en la tierra. So we need to learn to treat the church of God in the way that we should, because it is God's institution here on earth for our good. La iglesia, the church. Hay muchos diferentes conceptos entendidos acerca de la iglesia y lo que es o lo que no es. There are many things that are thought and taught about the church, some that which are right, many which are not right. We need to have a right concept of
what the church is. Para que usted y yo nos portemos bien en la iglesia. Mire otra vez versículo 15. Look at verse 15 again. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Coming back to verse 15, it says, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Yo recuerdo, de joven, nuestros padres nos llevaban a la iglesia católica. Y sabe que entraba uno ahí en ese lugar como si fuera un lugar santísimo. Nadie hablaba en voz alta, calladito. Los niños también controlados. ¿Cuántos se acuerdan? Sí. When I was young and just elementary school, our parents used to take us to the Catholic church. I remember going to the church, and it was, we went in there, and it was like going into a holy place. You went in and you didn't even talk loud. And you talked very little in there. Kids weren't running around. There ought to be some respect for the church of God. Debe haber más respeto por la casa de Dios. Amén. Amén. Ahora, aunque era un lugar que donde así la gente se portaba, la gente se conducía bien, y gracias a Dios. Praise the Lord for somebody going into a church. Not a Christian church, teaching false doctrine, but to learn how to behave in church. Now we who have the truth ought to behave better than we do. Y ahora nosotros los que tenemos la verdad, debemos conducirnos bien. Fíjese otra vez en ese versículo 15. Espero que lo memorice, que lo aprenda. And you ought to learn verse 15 and understand what it says and apply it in your life. Dice en versículo 15 otra vez, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es? It is the house of God, which is the church of the living God. Not a dead God. It's the church of the living God, not a dead God or Christ on a cross. We have a living God. No, esta es la iglesia del Dios viviente, no de uno muerto clavado en un palo. Pero volviendo al versículo, miren la última parte. Dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia? Vemos aquí que es la columna y baluarte de qué? De la verdad. What is the church? Yes, it is the church of the living God. But it is the church. It is the pillar and ground of the truth. ¿Qué debemos enseñar en la iglesia? La verdad.
la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la iglesia. What is the church to teach? It is to teach the Word of God. It is to teach the gospel. It is to teach the truth of God, of Jesus Christ, the Holy Spirit, and the church. La iglesia. No debe usted ver al lugar o cuando llegamos a la iglesia como un lugar, como cualquier lugar. ¿Sabe que antes la gente se vestía en sus mejores ropas para llegar a la iglesia? Ahora hasta en short quieren llegar. You know, years ago, people would dress up in their best clothes, and now they come in shorts. Hello. Women look like women, dressed like women. Now you can't tell the difference. Antes las mujeres se vestían como mujeres, no como los hombres. Hoy día ya como que no hay diferencia. Amén. La iglesia. Debemos nosotros creer. Mencioné esto hace unas semanas atrás. Debemos creer lo que la Biblia dice de la iglesia. We need to learn what the Bible teaches about the church. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una asamblea de creyentes bautizados, unidos voluntariamente para llevar a cabo la gran comisión. What is the church? The church, let's say this local church, not local, loca church, local. The church is a group of baptized believers who have voluntarily joined themselves together to carry out the Great Commission. Bueno, la iglesia. Miren Mateo el capítulo 16, por favor. Look at Matthew chapter 16. Mateo capítulo 16. Empezando con el versículo 13. Beginning with verse 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Verse 13. Matthew chapter 16, dice la Biblia aquí, y leemos hasta el versículo 18, we'll read through verse 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entienda que la pregunta aquí se refiere al tema que sigue los siguientes versículos, y ese es Jesucristo. Él preguntó acerca de él mismo. Understand from verse 13 that Jesus is the subject of the conversation here. And having said that, we'll read the following verses. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros que Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And then he says in verse 15, but whom say ye that I am? He is the subject of the conversation. Él es el tema de la plática. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amen. Simon Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Dice en versículo 17, verse 17,
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verse 17 says, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Ahora recuerde que el tema de la plática es ¿quién? Jesús. Remember, as we read verse 18, who is the subject of the conversation? Dice en versículo 18. He continues speaking. Él continúa hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sabe qué quiere decir Pedro? Una piedrita. Vaya. Cristo es la roca. The name Peter means a pebble. A little rock. Like those little rocks that sometimes they pick up off the floor that come in on the bottom of our shoes. I picked one up today. I think Brother Means brought it in. No. Pero, ¿sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él es la roca? Jesus is the rock. Not a pebble, a rock. And now, verse 18 again. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. No le dijo que sobre ti. ¿Quién es el tema? Jesús. Y sobre esta roca, hablando él. And he says in verse 18, that thou art Peter, and upon this rock, remembering who is the topic and the subject of that conversation, we can imagine him pointing to himself, and upon this rock, himself, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And he continues there in verse 18, I will build my church, and upon this rock, Jesus himself, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. La iglesia. ¿Sabe qué? Tómela como más importante. You need to take what we have as a church is a little more important than what we have been. La iglesia. La iglesia. La iglesia del Dios viviente. Le doy aquí unas cosas para terminar. Se las doy un poco rápido. Habiendo dado esa introducción, creo que lo demás no necesita tanta explicación. Having given you that introduction, I don't think that these things that I want to give you here need much explanation. Pero número uno, apunte esto por favor. La iglesia empezó con Cristo y sus discípulos. The church started with Jesus Christ and his disciples, and it was given its power in Acts chapter 2 at Pentecost. Recibió su poder en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el día de Pentecostés. Donde nuestro Señor, mire en Mateo el capítulo 18, mire versículo 15, ahí estamos cerquita. Look at Matthew chapter 18, since we're there close. Matthew chapter 18, and look at verses 15 through 17.
Dice la Biblia aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia tenía mucho poder. Tenía una voz en la vida de la gente cristiana. ¿Sí está conmigo? The church is very important. The church has a voice in the life of the Christian. La iglesia tiene la responsabilidad de llevarle el evangelio al perdido. The church has a responsibility to take the gospel to the lost. Por eso usted, donde va usted a sus trabajos, cuando va con amigos o va con familia, usted sale de puerta a puerta ganando almas, aunque creo que no muchos lo están haciendo ahora, pues está haciendo mucha calma. Pero tenemos una responsabilidad. We have a responsibility as a church to take what God has given us, in that He empowered the disciples, He empowered the church, He empowered us also to take the gospel to the lost. He has given us the power to live the Christian life in the way that we should live it. Ahora, número 2, continuando. La iglesia tiene una membresía salva. The church has a saved membership. ¿Sabe que cualquier persona en la calle que quiera venir o unirse con nosotros como miembro de la iglesia tiene que haber venido por arrepentimiento y fe? Tiene que haber sido salvo y para hacerse miembro de la iglesia, bautizado. You know, not just anybody off the street can come and join the church. They have to come through repentance and faith. They have to come through salvation. And then to be a member of the church, they need to be baptized. Having put their faith and trust in the living God of His church. Hemos tenido gente que ha venido de otras iglesias bautistas y porque dan testimonio de ser salvos, no tienen que bautizarse de nuevo porque fueron bautizados en una iglesia bautística. We've had other people come from other Baptist churches and come and join our church, and they haven't had to be baptized again because they were baptized in a Baptistic church, believing the same way to salvation. La iglesia tiene una membresía salva. The third thing is this. La tercera cosa es esta. La iglesia tiene a Cristo como su cabeza. The third thing is this. The church has Jesus Christ as its head. He is the leader. He is the one who tells us. We receive our instructions from Him through His Word. Nosotros recibimos nuestras órdenes por la Biblia, pero de Él. Él es la cabeza de la
iglesia. Miren Colosenses capítulo 1, por favor. Look in the book of Colossians chapter 1. In the book of Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Look in Colossians chapter 1 and in verse 18. El versículo 18 dice la Biblia esto: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. The body of Christ is the church. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros, cuando llegamos a ser salvos, cuando llegamos a ser miembros de su familia espiritualmente, llegamos a ser parte de su cuerpo. We are members of his body. It is a spiritual church. Sigue diciendo ahí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es número uno, no el pastor, no ningún cristiano, no ningún diácono, no nadie más de la iglesia. Él es. He is the head of the church, not the pastor, not any deacon, not anybody in the church. He is the head. Somos nosotros una iglesia bautista independiente. We are an independent Baptist church. Why independent Baptist church? Why independent? ¿Por qué independiente? Porque recibimos no nuestras órdenes de la Iglesia Bautista Maranata, no de la Pampa Baptist Temple, no de la Convención del Sur, no de Roma. Recibimos nuestras órdenes del cielo por su palabra. No pertenecemos aunque sí hay un grupo de iglesias bautistas independientes, pero no pertenecemos a una organización, a una convención. No recibimos nuestras órdenes de Montecito Baptist Church. No recibimos nuestras órdenes de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. No recibimos nuestras órdenes de Montebrón, en Monterrey, México. Nuestras órdenes vienen del cielo. Our orders come from heaven. We are an independent Baptist church because we're not a part of any convention. We're not a part of any group which has been organized. We have churches which are independent. We are, let's say, sister churches. But there is no one church that tells the other what to do, how to live. Our orders come from heaven. Amen. Not from Rome, not from the Southern Baptist Convention. They don't come from the First Baptist Church in Hammond. They don't come from Montecito Baptist Church in California. They don't come from any other place but heaven. La iglesia recibe sus órdenes de este santo libro. No es la iglesia que le dice cómo vivir. Ahora, viene por la iglesia, sí, pero no la iglesia no es la autoridad. Dios es y su palabra es. God is the head of the church. Vemos también otra cosa. La iglesia también es el baluarte y columna
de la fe. The church is the pillar and ground of the truth. ¿Sabe que todo lo que enseñamos aquí debe salir de la Biblia? No importa lo que yo opino, lo que yo siento, lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que cuenta. You know, it doesn't matter what I think, what I feel, it is what God says in His Word which we ought to obey. And I think many times as Christians, sometimes we get that out of order. La iglesia tiene el deber de enseñar la palabra de Dios, la verdad. La verdad. Y ya leímos en 1 Timoteo, donde en el versículo 15, la última parte dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. The church is what verse 15 says, the pillar and ground of the truth. It is sad that today the truth is not being taught in churches anymore. People want to go to church and they want to feel good while they're there. And so the pastor never preaches on sin and hell and judgment. Para no ofender a la gente. Para que la gente no se sienta mal. No quieren ofender a nadie. Y estas iglesias interdenominacionales que no pueden predicar ciertas doctrinas porque los bautistas enseñan esta doctrina, los pentecosteses aquello, los católicos otro, las iglesias de Cristo aquello, los mormones esto y etcétera, y no pueden decir y hablar mal de esas iglesias, de esas doctrinas, porque tienen que complacer a todos. And in churches, non-denominational churches, because there's so many people with different denominations, different faiths, they go to those churches and they can't say anything that will offend all of them or none of them. And so they have to tiptoe through the tulips, so to speak. Trying to please everybody. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y sabe que no importa si usted se ofenda, si lo que predicamos de este santo libro, la verdad de la palabra de Dios, si eso lo ofende, que se ofenda. You know, if you're offended by what is preached from this book, the truths of this book, the principles that God has given us in this book, the Bible, if that offends you, then be offended. But we have the responsibility to teach the truth. Tenemos la responsabilidad de predicar la verdad. Vemos también que la iglesia es una congregación independiente, en la cual acabamos de hablar. Pero mire en Hechos el capítulo 13, por favor. Look in Acts chapter 13. Hechos capítulo 13 y el versículo 1. In Acts chapter 13 and verse 1 through 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Sabe que la iglesia es una iglesia que es independiente, es una iglesia que por medio de ella discípulos, misioneros o otros pastores son enviados de ella. The church is an independent church. It doesn't have to go through a committee outside the church, through a convention outside the church, through Rome or wherever. The church itself, the local body, the local church, ordains and sends out, whether it be pastors or missionaries, like Brother Pedro Fernandez, or like Brother Jose Elguera, and others that have gone out from here in the past. Como el hermano Elguera y como el hermano Pedro Fernández, que salieron de esta iglesia, se mostraron fieles. Y ellos, sintiendo el llamado de Dios, son ellos ahora, si usted ve las cartas que están ahí atrás, y debe usted pasar a leer las cartas que los misioneros envían y mandan, para ver qué es lo que están haciendo. Pero si ve en esas cartas, dice enviados de la Iglesia Bautista Independiente de Bethany, Oklahoma. You ought to read the missionary church letters and see there what churches they are sent out from. Supporting churches. Their main sending church. La iglesia decide. Y como le pido ahorita yo a usted, esté orando por favor, que si usted puede ayudar, a dar un poquito más. Si usted puede dar, si no ha dado, a misiones, para poder apoyar a nuestro hermano Iván Ramírez y su familia a Israel. Now, having said that, I want to say this. Bring it to you, and I want you to pray about. We will not vote on it yet, but if you be praying about it. But if you are willing to give a little more to missions, or if you don't give to missions, if you would start giving to missions, so that we might take on the Ivan Ramirez family to Israel. Since we lost Brother Jim Vineyard, who was a missionary and worked much for Israel and the Jews, since his passing, we haven't supported a missionary to Israel or to the Jews. But we've been needing to. We've had some others come through, but I wasn't comfortable with them. But I was with Brother Ramirez. But it's a decision that our church makes. But I can't do it myself. I need your help. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. No yo solo. No puedo. Ore conmigo acerca de eso. Y las últimas dos cosas y termino. La iglesia es también responsable de ganar al mundo para Cristo, como también a los judíos. The church is responsible to win the lost and to win the Jew. And we heard that explained very well last Sunday. Y escuchamos eso explicado muy bien la semana pasada. Miren, Hechos 1 y el versículo 8 dice en verse
verse 8 of Acts chapter 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. We have responsibility. Y últimamente la iglesia es guiada por un pastor. The church is also led by a pastor. The last thing. Miren 1 Timoteo 3. Y aquí terminamos. 1 Timoteo 3 y el versículo 1. In 1 Timothy chapter 3 and in verse 1. La iglesia necesita quien la sobremire. The church needs an overseer. And God uses men to lead his work. Dice en versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia, the church, needs an overseer, and it needs a pastor that can lead the church. Somebody who, again, look at verses 2 through 4. I'll go ahead and read them in English. Is a bishop then must be blameless, the husband of one wife, not a string of wives. Vigilant, sober, that is in his right mind, not local. Of good behavior, given to hospitality, apt to teach. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, not money hungry, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruleth well his own house, having his children in subjection in all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Con ojos cerrados, rostro inclinado.